Listo. Ya mismo debemos salir. Ya está. Ok, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris, sean todos ustedes bienvenidas a esta, la 10ª y última jornada de este curso de actualización en Derecho Laboral Público y Privado. Como lo habíamos anunciado, en esta ocasión tendremos el gusto de compartir con algunos colegas expertos en cada uno en sus diferentes materias, con la finalidad en esta sesión final de abordar las temáticas relacionadas con la forma de terminación de las relaciones laborales, digamos, cuáles son las acciones que se derivan de la terminación de las relaciones laborales para tutelar los derechos. Hemos abordado, por una parte, el derecho laboral público, veíamos cuáles son los derechos de los servidores, bajo qué circunstancias es posible que se pueda dar por finalizada la relación laboral en el ámbito del sector público, cómo es que operan esa cesación de funciones y, por supuesto, en ese ámbito es posible que se presenten ciertas irregularidades. Para poder subsanar o para poder tutelar los derechos de los servidores públicos es necesario recurrir al juicio contencioso administrativo y en ese contexto tendremos la participación del doctor Andrés Moreta. Luego, existe otra posibilidad también de tutelar los derechos y es a través de la acción de protección. Poder diferenciar estos procedimientos se torna sumamente importante para que los colegas puedan proponer de manera apropiada las acciones, puedan identificar cuáles son las particularidades que se presentan en cada caso concreto de tal forma que la vía jurisdiccional que ustedes elijan sea la vía correcta. Y finalmente, digamos, el tema de la acción de protección lo tratará el doctor Francisco Quintanilla. Y finalmente, en esta jornada trataremos lo relacionado con la acción de repetición, esta famosa acción a la que se refiere la legislación tanto en el Código Orgánico Administrativo como en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se la ejerce por parte del Estado en contra de los servidores públicos que por culpa grave o por dolo han causado ese perjuicio en la ciudadanía, pues, o en los derechos de los servidores. Recordemos que ayer ya veíamos el juicio del trabajo, así que esa acción del ámbito privado ya está abordada en el marco de este curso. En ese contexto, entonces, estimados participantes, me permito darle la cordial bienvenida al doctor Andrés Moreta para que ustedes puedan tener una perspectiva de quién se trata el doctor Moreta. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es especialista en contratación pública por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente cursa un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y es autor de los libros Procedimiento Administrativo y Sancionador en el COA y El Silencio Administrativo en el COA. Yo creo que Andrés está realizando un trabajo sumamente plausible y de alguna forma infiero o interpreto yo que se tratan de sus primeras obras y seguramente irá agotando los contenidos del Código Orgánico Administrativo, así que habrá que seguir los pasos los estudios que vaya realizando Andrés en el ámbito del derecho administrativo. Felicito esta iniciativa de investigar y de profundizar esta materia. Y por supuesto, para nosotros es un honor, estimado Andrés, tenerte en esta ocasión con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Damián, por la cordial invitación. Y les agradezco a todos los colegas que se están sintonizando a este curso, que me parece muy acertado, que se lo ha dividido por temáticas, porque justamente las relaciones laborales, pues evidentemente implican
todo ese bagaje jurídico que hay que analizar, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo te agradezco la invitación y tú me dirás cuándo podemos comenzar ya con la temática. No tengo problema Excelente. en hacer. Excelente, Andrés. A ti muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, adelante, estamos ya conectados. Muchas gracias, Listo. bienvenido. Bueno, queridos colegas, en realidad media hora es un tiempo muy corto para tratar de abordar un tema importante como es el reclamo contencioso administrativo derivado de las relaciones de trabajo con los servidores públicos. Yo no me voy a detener en temas que ustedes seguramente ya toparon en otras conferencias con respecto de tratar de dilucidar cuál es la naturaleza jurídica de la relación entre el servidor público y su, y su entidad, sino más me voy a centrar en que seguramente ya hay algún problema, ¿no es cierto? Porque puede ser un problema de sanción, puede ser un problema porque al servidor no le pagaron lo que le correspondía, puede ser porque le calcularon menos sus rubros, distintas cosas. Un hecho por el cual el servidor público tiene que acudir ante el contencioso administrativo, a diferencia de los particulares, principalmente, ¿por qué? Porque así lo dispone el artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial. En su último numeral, asigna la competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los actos administrativos de sanciones, digamos así, que se impongan a los servidores públicos. Entonces, principalmente por eso. Y segundo, porque evidentemente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá que realizar un control de legalidad de la actuación de la administración pública. Aquí, en primer lugar, yo quiero señalar que justamente la acción con la que nosotros tenemos que concurrir a hacer valer nuestros derechos frente a un acto administrativo que consideramos que es lesivo para los mismos, es a través de una acción subjetiva o de plena jurisdicción, que está prevista evidentemente en los artículos 306 y 326 del COGEP. Y lo interesante ahí es que nuestra jurisprudencia ya ha dicho que este recurso se llama de plena jurisdicción, no sencillamente porque así se le quiso bautizar, sino porque esto tiene un mensaje. Y al decir plena jurisdicción quiere decir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede y debe hacer un control completo, no solo del derecho, sino de los hechos inclusive, es decir, se analiza absolutamente todo, hechos y derechos, y por eso se llama plena jurisdicción, porque también evidentemente tiene total facultad el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para declarar la nulidad de esos actos de la administración pública, pero digo, revisando los hechos y el derecho. Por disposición constitucional, también el artículo 173, ustedes saben que dispone que todo acto de la administración pública debe ser sometido a un control judicial. Es decir, cuando se está en ejercicio de la función administrativa, no hay acto que no pueda ser llevado al contencioso administrativo. Después, en esta mañana, ustedes van a ver también el tema de la acción de protección y claro, ahí ustedes van a tener que analizar cuáles son esos requisitos cuando se podría ir por esa vía, pero en cambio siempre se va a poder ir por la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿no es cierto? Cuando se trata de un acto administrativo, a veces se puede ir por una acción de protección, pero en cambio siempre se puede ir al contencioso administrativo. Claro que evidentemente es mucho más largo, entonces los abogados no, si es que tienen un asunto de constitucionalidad, recomiendan la vía constitucional, ¿no es cierto? Y si es que no, pues ya van por el contencioso. Entonces acá quiero hacer una primera acotación procesal, porque como les digo, como el tiempo no es muy largo, yo voy a ir haciendo acotaciones procesales, dando estrategias, tal vez citando jurisprudencia que les pueda servir para que sea útil. Si ustedes van a reclamar para ustedes o para sus clientes en una acción constitucional, que sí puede en realidad darse un tema que sea constitucional, por eso es que van a hablar después de esto, si no, no tendría sentido que se aborde en este curso. Pero cuando ustedes van con una acción de protección y digamos que la perdieron, digamos que el juez les dijo, no, es un asunto de legalidad o no hay vulneración de derechos constitucionales, tengan mucho cuidado porque el artículo de la LOCEP que regula el tema de la caducidad del 90 dice que
uno tiene 90 días para impugnar el acto administrativo en lo contencioso sin perjuicio de las acciones constitucionales que tiene, a que tenga derecho. ¿Pero qué quiere decir esto? Y ya lo ha dicho el contencioso administrativo, que la interposición de acciones de protección no suspende el plazo de caducidad. Entonces, cuidado que ustedes vayan a pensar que los 90 días se cuentan desde que la sentencia donde perdieron la acción de protección, no. Eso no suspende el plazo de caducidad. Entonces, ustedes tienen para poner la acción de protección en esos 90 días y si la pierden, tienen que calcular los 90 días desde la notificación del acto administrativo que van a impugnar. Puede ser, por ejemplo, el acto de la sanción del servidor público. Pero no todo es negativo, porque en cambio también, ¿qué ha dicho la Corte? Cuando digo la Corte me refiero a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. ¿Qué también ha dicho la Corte? La Corte ha dicho, si usted pierde la acción de protección, lo que se diga en esa acción de protección no es nada en el juicio contencioso administrativo. Porque claro, hay entidades públicas que astutamente, como ganaron la acción de protección, ¿no es cierto? Y el juez dijo, no se ha evidenciado que se ha vulnerado el debido proceso y por lo tanto se niega la acción de protección, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacían las entidades cuando se iba al contencioso, y hubo un caso en Quito, que no era de relaciones de trabajo, pero era un tema contencioso administrativo, que se perdió una acción de protección que se intentó primero, y cuando se fue al tribunal, los jueces se declararon incompetentes porque dijeron que había cosa juzgada. O sea, que ya un juez resolvió eso. Y esto sube a la Corte Nacional y la Corte Nacional casa el fallo, lo revierte y dice, no, pues cuando se pierde una acción de protección, eso no hace ningún valor acá y nada de lo que se dijo. O sea, inclusive dice, si usted ya, si no va a dar paso a la acción de protección, no se meta a decir que está bien hecho las cosas, por poco le dijo al juez de primera instancia que es constitucional, porque usted, lo que usted diga no va a valer en este juicio donde vamos a revisar los hechos y el derecho. Entonces ahí tener cuidado de que eso con relación a que si es que hay una acción de protección que se ha perdido y después si quiere intentar el juicio contencioso administrativo. Esto, entonces ustedes saben que hay los 90 días desde el acto administrativo. Pero acá hay un tema que yo les, o sea, me gusta en realidad comentarles, así yo no tenga la respuesta final, porque no se trata aquí en este taller de que ustedes vengan a tomarme un examen a mí, sino de que yo realmente les ponga en evidencia lo que está pasando y a lo que se pueden enfrentar. Yo este lunes tuve la oportunidad de brindar un asesoramiento a un colega abogado que estaba afectado por un tema de que lo habían separado de su cargo y abordamos el tema de la caducidad. El tema era de que él decía que a él durante 3 años no le pagaron el sueldo que le tenían que pagar de acuerdo a la ley, sino que le pagaban menos. Entonces, él dice, ¿y estará caducado o no? ¿Por qué? Porque si ustedes leen el artículo 91 de la LOCEP, dice, los derechos a demandar contemplados en esta ley a favor de la servidora y el servidor público caducarán en el término de 90 días, contados desde que pudieron hacerse efectivos. Pongan mucha atención porque en el artículo 90 habla de la caducidad desde que hay el acto administrativo, digamos, la acción de personal que le destituye, ¿no es cierto?, la sanción, pero en el 91 habla de derechos desde que pudieron haberse hecho efectivos. Y esto evidentemente abre la puerta a la interpretación, que es, si bien ustedes van a decir, no, es que en el derecho público solo se hace lo que dice la ley. Sí, pero justamente porque se hace lo que dice la ley es que hay que saber interpretar la ley, ¿no es cierto? Y la ley se interpreta justamente acompañada de principios. Hay gente a la que no le gusta, que critica la interpretación con principios, pero lastimosamente es la interpretación que quiere nuestra norma. Si ustedes vayan a leer la Constitución, dice que debemos que hacer la interpretación más favorable y lean el propio Código Administrativo que dice que los principios son parte de ese sistema de juridicidad. Entonces yo no puedo aplicar una regla sin un principio. Como yo lo dije una vez y lo dice citando a Working dice, los principios hacen que el derecho sea justo.
Y creo que hacia allá se dirige una administración pública. Entonces, el tema, ya regresando a lo que estoy comentando, porque hay dos criterios en la Corte Nacional. Hay un criterio de la Corte Nacional que dice, oiga, pero si usted viene a cobrar los sueldos que ganaba hace 2 años supuestamente, porque el tema no es que él dejó de ser servidor, él seguía siendo servidor hasta ahora, pero dice hace 2 años me pagaban menos. Y la Corte Nacional, en un caso, ya les voy a dar el número, si quieren, declara la caducidad, dice ya no tiene derecho. Pasaron más de 90 días, desde que pudieron haberse hecho efectivos. ¿Cuándo consideró la Corte que pudieron haberse hecho efectivos? Desde que a él no le pagaron correcto, él tenía que ahí haberle demandado. Ahora, hay otro fallo, porque justamente el asesoramiento que estábamos haciendo constituía en buscar una salida, y hay otro fallo que es el expediente de casación número 82 del año 2008 de la Corte Nacional de Justicia, ex Corte Suprema, perdón. Y ahí hay un tema interesante porque ahí también se había declarado la caducidad en el contencioso administrativo, pero cuando sube a la Corte Suprema en ese entonces, acá lo que dice la Corte Suprema es, a ver, cuidado, no es que el señor vino a reclamar las remuneraciones así como así. Él le presentó un pedido a la autoridad para que le pague esos sueldos, y contra el pedido de que no le quería pagar los sueldos es que él interpone dentro de los 90 días. Claro, para mí eso tiene lógica, porque si ustedes leen la LOCEP, ¿no es cierto?, en el artículo que estábamos refiriendo, en el 91, perdón, en el 90, dice, este derecho, o sea, el derecho a demandar, puede ejercitarlo el servidor sin perjuicio de requerirle a la autoridad competente que revea el acto que le hicieron. O sea, prácticamente la ley está diciendo lo que podemos hacer todos los ciudadanos, que es presentar una petición. Pero me pareció interesante el análisis de la Corte en el sentido de que lo que está impugnando es el acto que le niega ese tema, para entrar la Corte a conocer el fondo. Y bueno, pues de ahí podrán venir otras interpretaciones ya desde el punto de vista constitucional, que seguramente habrá personas más autorizadas para hacerlas que yo, pero a mí se me hace, y yo interpreto, que hay derechos que son prácticamente irrenunciables. Y hay un tema, yo no soy mucho conocedor de la materia privada, pero miren ustedes que en derecho privado, en derecho laboral privado, el plazo de prescripción para un servidor público empieza a contabilizarse desde que se termina la relación laboral, bajo el entendido de que pues el trabajador no le va a poner un juicio al jefe porque al día siguiente está sin trabajo. Entonces, yo creo que con un buen análisis constitucional y con el antecedente que ya hay de la Corte en el 2008, se puede hablar de que no hay caducidad tampoco ahí, porque esta frase que dice, desde que pudieron hacerse efectivos, hay que tomarla evidentemente no solo en los hechos, sino en el derecho, desde cuándo pude haber ejercido o no. Bien, para abordar un segundo punto en el tema contencioso, finalmente voy después a explicar cómo funciona este procedimiento administrativo, pero quería dar estos temas particulares. Bien, ahora, queridos colegas, normalmente cuando uno propone un juicio de lo contencioso administrativo y lo propone dentro de los 90 días, uno lo que busca es que los jueces hagan un control de legalidad. Eso dice el artículo 300 del COGEP. ¿Qué tiene un acto administrativo de la administración pública? Tiene algo que se llama la presunción de legitimidad. Es decir, mientras usted no demuestre que el acto es ilegítimo, el acto se presume que es legítimo. ¿En quién recae la carga de la prueba? Evidentemente en el actor, que tiene que demostrar, ¿no es cierto?, que el acto de la administración es ilegítimo. Y yo, como siempre les he manifestado, uno lo primero que debe hacer es saber que hay dos tipos de actuaciones en las que puede actuar la administración pública, valga la redundancia, dos tipos de campos, ¿no es cierto? Que uno sería lo que es netamente la legitimidad y otro sería lo que es la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? La legitimidad es que se cumplan los presupuestos del derecho objetivo, es decir, de la norma. ¿Y principalmente de qué? Ustedes tienen un artículo 99 en el Código Orgánico Administrativo que habla de que yo tengo que cumplir 5 requisitos para que un acto sea válido. Competencia, ¿no es cierto? Competencia, voluntad, objeto, procedimiento y motivación. Entonces,
no se van a ir a concentrar cuando van a impugnar un acto en cosas, por ejemplo, cosas simples como, no sé, o sea, a veces se centran en que incluso que la fecha estuvo, o sea, que me llamo Juan y está Luan, no sé, esas cosas que no son trascendentes para una nulidad en el campo, en el campo contencioso administrativo. Entonces, deben concentrarse en esos 5 elementos. Pongamos un caso. Si a usted en un sumario, que es un procedimiento oral y que por disposición reglamentaria y su procedimiento regulado tiene la exigencia de una audiencia, si a usted no le hacen una audiencia, se está vulnerando el procedimiento, ¿sí? El elemento del procedimiento. Si es que a usted no le motivan, por ejemplo, si usted le dice la norma, esta infracción será sancionada con 1 a 3 meses de suspensión del sueldo, del cargo, y a usted le dicen, le suspendo 2 meses, pero no le dicen por qué, hay una falta de motivación, porque la motivación lo que hace es exponer las razones de por qué se ha decidido eso. Y aquí hay que tener digamos, cierta cautela al momento de analizar los elementos del acto para no confundirlos. Porque cuando el elemento voluntad del acto administrativo es demasiado importante, en el elemento voluntad está integrado lo que se llama la causa, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la causa? La causa es que los hechos efectivamente se hayan dado, ¿sí? Recordemos que el derecho administrativo es un derecho de realidad. Por eso nosotros tenemos en el derecho administrativo algo que tal vez no tenemos en el derecho público, en el derecho privado. Por ejemplo, tenemos un recurso de revisión cuando es por errores de hecho. ¿Por qué? Porque el legislador no quiere tutelar que la administración tome decisiones cuando está confundida, sino quiere que se evidencie la realidad. Entonces, el elemento causa quiere decir que los presupuestos de hecho que están establecidos en la norma se cumplan para que eso tenga una consecuencia jurídica. Por ejemplo, voy a inventar, será destituido el funcionario que esté tomando en la oficina, que esté bebiendo licor. En la causa de esa norma que se exige es que el funcionario esté tomando licor en la oficina. Solo si eso se comprueba, entonces hay aplicación a la norma para que corresponda la sanción. Y entonces esa es la causa, son los motivos. Pero en cambio, motivar es exteriorizar o contar, relatar cómo esos motivos sí se han cumplido. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque sobre la motivación, la Corte Nacional de Justicia ha hecho una distinción y ha dicho cuándo es más relevante y cuándo no. Y nos trae en otro concepto del derecho administrativo que se llaman las facultades regladas y las discrecionales. ¿Qué es una facultad reglada? Cuando la norma le dice de principio a fin lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si es que, digamos, un funcionario se va a jubilar, tiene que cumplir 65 años, tener aportes, ¿no es cierto?, y presentar la solicitud. Eso es un procedimiento reglado, porque no está en la esfera del servidor público decidir si lo quiere jubilar o no. Lo tiene que jubilar. Ahí la Corte ha dicho, en esos casos, vea, no importa mucho la motivación expresa, siempre y cuando la motivación se derive del procedimiento. Entonces, puede ser que en el acto finalmente incluso se use hasta un formato, ¿no es cierto?, de acuerdo, de lo que sea, no importa. Pero si es que usted en el acto, en el procedimiento, tiene ahí la petición, tiene el mecanizado, entonces es un acto que tiene motivación. Pero en cambio, en las potestades que son discrecionales, ¿qué quiere decir discrecional? Cuando yo puedo decidir, cuando puedo tomar una opción, como en la sanción, como en el sancionador, pues. Porque el sancionador yo puedo ver, una vez que evalúe todo, yo voy a decidir si lo sanciono o no lo sanciono. Y más de eso, voy a decidir con cuánto lo sanciono. Y ojo, cuando digo voy a decidir, no estoy diciendo porque si me cae bien o me cae mal, porque como soy ministro y es mi amigo, no le sanciono. No, no, no. Porque recuerden ustedes que al derecho administrativo lo que le importa no es la voluntad subjetiva de la persona, le importa la voluntad objetiva de la administración pública. Es decir,
Si se cumplieron los elementos que configuraban una sanción, entonces corresponde poner la sanción. Si no se cumplían, no corresponde. ¿Dónde entra la discrecionalidad del funcionario? Cuando el funcionario tiene que gradar esa sanción y decir, no, pues le pongo destitución, le pongo multa, le pongo amonestación. Entonces, es discrecional. Entonces, como es discrecional, la motivación se vuelve imprescindible. Y ahí sí tiene que estar una motivación de decir, ah, le puse esto, porque analicé esto de acá y esto. Y eso es trascendental. Inclusive, la Corte Nacional ha señalado, por ejemplo, cuando se hacen los procedimientos de supresión de puestos, que uno tiene que motivar, ¿no es cierto? Y comparar, digamos, a ver, ¿por qué suprimí este puesto? Comparé, hice pruebas de evaluación, ¿qué tengo? Eso ha dicho la Corte Nacional. Entonces, todo este análisis lo van a hacer los jueces si es que no se lo hizo correctamente en sede administrativa. Cuando usted pone la demanda, tiene que ir a atacar un vicio de nulidad, de validez del acto administrativo. Tiene que atacar esos 5 vicios. Quédese en ese artículo 99 que tiene bastante de qué hablar. Cuando usted hace eso y pone su demanda, esto se sustancia a través de un procedimiento ordinario, evidentemente, ustedes saben. Se concede el término de 30 días para que conteste la entidad pública la demanda, ¿no es cierto? La contesta, juntando sus pruebas, usted tiene tiempo para prueba nueva, y creo que en realidad, pues, no va, en cuanto al procedimiento, no tiene mucha variación que otros juicios contenciosos administrativos, porque la mayoría son en procedimiento ordinario. Entonces, no creo que merezca que yo más bien me concentre en esta parte tan procesal, sino más bien los aspectos digamos, de admisibilidad de esa demanda o que van a garantizar la prosperidad de esa demanda, como los que les he mencionado. Ahora, hay un tema importante. Hay un tema importante en el sentido de que, en el sentido de la diferencia sustancial que existe entre la categoría de ilegalidad y la categoría de nulidad de un acto administrativo, y que es muy trascendente en los conflictos de sumarios, de sumarios administrativos o en general de laborales del sector público. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice la ley? El artículo, a ver, ¿cuál es el de acá? El artículo 46 nos habla de la acción contenciosa administrativa en el tema de la LOCEP. Y nos dice ahí que el servidor que fue destituido de su cargo puede demandar, etcétera, etcétera. Y dice ahí, pues, que si es que el acto es declarado nulo, él tiene derecho a que se le paguen los haberes que dejó de percibir. Pero aquí hay que hacer énfasis en una cosa. La nulidad del acto administrativo no es lo mismo que la ilegalidad, evidentemente. Porque cuando un acto administrativo es declarado ilegal, se reputa que el acto sí existió y deja de existir solamente cuando el tribunal lo declara ilegal. Mientras que si el acto es nulo, se considera entonces que el acto nunca existió y que el tribunal solamente hace una declaración de que eso no existió. Por eso hablamos de los efectos retroactivos de la nulidad, porque en realidad no debería llamarse efecto retroactivo, sino que nunca tuvo efectos. Si hay una destitución que es nula y es declarado nula, entonces evidentemente ahí ¿qué va a pasar? Se entiende que el acto nunca existió. Si es que solamente es ilegal, se entiende que sí existió. Y eso no solo está en la LOCEP, más claramente lo dice para mi gusto el Código Orgánico Administrativo, que dice en el artículo 107 que la nulidad del acto administrativo tiene efectos retroactivos, y en el artículo 111, yo siempre les he mencionado esto, que ustedes tienen que analizar la ley juntamente con la doctrina, porque el 111 te habla de nulidad también, pero ese se refiere a la ilegalidad. Entonces el artículo 111 del COA te dice, cuando se declare la nulidad de un acto por vicios convalidables, lo que te está diciendo ahí es cuando se declare la ilegalidad del acto administrativo, la ilegalidad surte efectos desde que se la declara, diferente a la nulidad que tiene retroactivos. Entonces ahí hay que hacer un análisis. Claro, si es que a mí me hacen una destitución, ¿no es cierto?, como servidor público, y yo gano el juicio contencioso administrativo y se declara la nulidad, entonces el tribunal va a ordenar que me paguen mis sueldos, ¿no es cierto?, que me paguen los sueldos que dejé de percibir. Pero si se declara solo la ilegalidad, entonces usted no va a tener derecho a que se le paguen esos sueldos, sino solo
a reintegrarse al cargo porque evidentemente pues el acto sí existió y recién ahorita se está declarando nulo. Sobre este aspecto ustedes pueden consultar el caso Duarte Esteves del año 2010, Duarte Esteves versus GAT de Pichincha, donde la Corte analizó este tema y le dio la razón a un servidor público ordenando el pago de las remuneraciones. Ahora, ¿cuándo un acto es nulo y cuánto es ilegal? Evidentemente, ustedes ya conocen cuando se encasilla en una de las causales de nulidad del artículo 105 del Código Orgánico Administrativo. Mucho cuidado con la primera causal, porque en realidad se la malentiende cuando se dice, la primera causal dice, es nulo el acto que contraviene la ley y la Constitución. Y por ahí, evidentemente, alguien dice, se equivocaron los legisladores y no es la ley y la Constitución, es o la Constitución. No, no, no. Y es y la Constitución. Porque ¿cuál es? Ojo que el sentido de ese artículo no es proteger a la administración, es proteger al ciudadano. Entonces, ¿qué te está diciendo ese artículo? Ese artículo te está diciendo, oye, tienes un acto que contraviene la ley. Perfecto. El acto que contraviene la ley por regla general en el derecho público, y aquí digo en el derecho público, no es nulo, es convalidable, porque se invierte la regla en el derecho privado. Claro, en el derecho privado el acto que contraviene la ley sí es nulo, pero en el derecho público no. El que contraviene la ley es convalidable. Pero en cambio te dice, pero si vulnera la ley y la Constitución, ahí sí es nulo. Porque claro, ¿cuándo se vulnera la Constitución? Cuando transgrede nuestros derechos. Entonces, el legislador lo que ha querido hacer prácticamente es ponerle una redacción diferente y más protectora, más amplia, a la que ya tenía el ERJAFE y el COTAD, que te decía que es nulo el acto que contravenga los derechos que son susceptibles de amparo o los derechos de libertad. En cambio, acá el legislador te dice, cuando te vulneren cualquiera de tus derechos en la Constitución, eso es nulo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Ahora, para ir concluyendo esta charla, y pues si es que habría por ahí algunas preguntas, me lo haría saber si estoy dentro del tiempo, no lo sé. Quiero mencionar un aspecto que ustedes lo deben tener en cuenta, que es respecto del tema laboral, que seguramente se lo va a tratar después porque es un tema un poco más constitucional, pero es el tema del pronunciamiento de la Corte 03018 CEP-CC. En este fallo, la Corte analizó un tema en el sentido de que se daban los nombramientos sin concursos de méritos y oposición. Y claro, ¿quién hacía eso? Normalmente hacía el alcalde saliente, dejaba repartiendo nombramientos para que cuando venga el nuevo alcalde se la vea negra. Y en el GAT de Manta, donde pasó esto, en Manta, el alcalde nuevo, no este que está actualmente, sino el anterior, declara nulo el nombramiento de esta funcionaria. Porque dice, bueno, usted tenía que entrar a un concurso de méritos y oposición, tiene nombramiento definitivo, pero sin el concurso, eso no es posible, contraviene la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces acá van a la acción de protección, le niegan por asuntos de legalidad, en la instancia de apelación también, pero cuando llega a la Corte en cambio protege esto y señala una regla jurisprudencial que no es mucho de mi agrado en realidad, pero dice lo siguiente, dice, las autoridades públicas están impedidas de remover directamente a un servidor público que haya ingresado con nombramiento permanente so pretexto de corregir el vicio de legalidad. En caso de existir tales vicios, la corrección deberá hacérsela por medio de la lesividad. Bueno, pues ahí hay que analizar este fallo desde otro punto de vista, porque, bueno, tal vez será que la Corte sentó una regla que va a complicar que la administración pública ejerza su potestad de revisión de oficio. No tendríamos que analizar, porque muchos podrían decir, como la Corte ya dijo eso, entonces lo extrapolo a todos los casos, y no es así, porque la Corte fundamentalmente lo que protegió aquí es el derecho al trabajo. Entonces la Corte ha señalado ese precedente. Bien, que nada más como para dejar eso en claro. Creo yo que tal vez he abordado algunos puntos relacionados con el derecho a demandar que tienen los servidores públicos. Finalmente quería terminar con esto, ¿sí?
que el artículo 46 de la LOCEP establece que en el caso de que usted como autoridad haya sustanciado un sumario administrativo con evidente negligencia y dolo o culpa grave, como dice la ley, usted va a tener que de su bolsillo pagar las remuneraciones que a ese funcionario se le están pagando por haberle destituido. Si es que usted judicialmente se le dice que la autoridad actuó con dolo o culpa grave, entonces, pues, la autoridad que ordenó la destitución tendrá que de su bolsillo pagar esos sueldos a través de una repetición, seguramente que son lo que van a ver después. Ahora, también, como para ir cerrando este espacio, yo lo que les quería comentar era que la acción disciplinaria debe ser ejercida, evidentemente, con criterios de razonabilidad, ¿no es cierto? Objetividad. Y yo, como siempre he dicho, la objetividad, citando a Casañe, es si yo haría lo mismo independientemente del destinatario, ¿no es cierto? En todo ámbito, cuando usted va a hacer desde una destitución de un funcionario, desde una terminación unilateral o lo que sea, usted como funcionario debe tener la brújula de la objetividad, que es yo haría lo mismo independientemente de que se trate de Juan, de Pedro o de Luis. Si no haría lo mismo, pues ya no estoy actuando con objetividad. Y la imparcialidad ha dado lugar a que se declaren, la falta de imparcialidad ha dado lugar a que se declare la nulidad de sumarios administrativos ya en el contencioso. Por ejemplo, por citar un caso, cuando había contra este municipio de Yansatsa, en el sur del país, porque era la causal de proferir injurias contra el alcalde. Entonces, claro, el alcalde era el agraviado y el alcalde mismo es el que lo destituye. Entonces, ahí obviamente no se respeta la parcialidad. Sabemos que de por sí ya es difícil respetar la imparcialidad de la administración pública, pero tampoco hay que hacerlo tan evidente. Entonces, ahí pues tal vez en ese caso el alcalde hubiera tenido que excusarse, ¿no es cierto? Y tendría que haber otra autoridad teniendo que haber sustanciado el procedimiento. Ahí el problema con las excusas es que sustancia siempre uno de igual jerarquía o el superior, y en este caso no hay. Hubiera sido un caso para el debate, pero que no lo vamos a resolver en este momento por falta de tiempo. Les agradezco mucho por la atención brindada y pues te agradezco, Damián, también por la invitación y gracias también por compartir el espacio. No, excelente, gracias a ti, estimado Andrés. En efecto, muy interesantes los temas que se han abordado y dicho sea de paso, tus apreciaciones dejan en evidencia la importancia de diferenciar entre el juicio contencioso administrativo, la acción de protección y la acción de repetición, como una suerte inclusive de advertencia, si cabe el término, para que los servidores públicos puedan adecuar en mejor forma sus actuaciones. Bien, abordemos algunas preguntas. Mercy Zambrano dice, doctor, ¿qué sucede cuando termina el nombramiento provisional el 31 de octubre de 2019 y por enfermedad no se ha interpuesto ningún recurso, o sea, acción de protección o en el contencioso administrativo? ¿Se puede interponer la acción de protección? Bueno, en realidad tú más que yo sabes que hay ese fallo del 2020 de la Corte Constitucional donde ya declaró que no hay un plazo para interponer acciones de protección. Entonces, evidentemente que sí procedería. Ahora, claro, la defensa de la entidad siempre va a decir que es un derecho ya caducado, pero pues de que se puede poner la acción de protección, se puede poner porque eso no tiene plazo de prescripción. Ahora, lo que sí hay que hacer mención es que uno puede estar enfermo, puede pasar lo que sea, que la caducidad en el contencioso, en cambio, esa sí no se suspende por nada del mundo, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta. Claro. Bien, Alonso Tarquino Polo pregunta, doctor, ¿qué debería hacer un grupo de funcionarios a los que talento humano no les incluyen en un proceso de reclasificación de puestos? ¿Esto incurriría en vulneración de derechos? Bueno, sin saber los fondos, no sabemos justamente si es que hay vulneración de derechos o no, porque puede ser, como yo les dije, siempre la administración pública tiene que actuar con objetividad e imparcialidad. Entonces, ¿cuándo se actúa con objetividad? Si es que independientemente del destinatario yo hiciera lo mismo.
Puede ser, digamos, que ese grupo de funcionarios en realidad no reúne los méritos para ser reclasificado y los otros sí. Entonces no estoy siendo discriminatorio, estoy aplicando una regla y no todos la cumplen. Ahora, y esto me faltó decir en la charla, los temas laboral, los temas de relaciones sector público son muy susceptibles de incurrirse en desviación de poder. Inclusive, cuando ustedes ven cuando ustedes leen la doctrina sobre la desviación de poder, ¿qué quiere decir desviación de poder? Cuando una administración pública utiliza una competencia que la ley le ha dado para hacer una cosa distinta. Entonces, justamente, cuando se utiliza estas potestades de reorganización del personal con el hecho de sacar a la gente sin motivo, y más bien, ¿qué es lo que está haciendo el ministro? No le estoy sacando porque quiera reclasificar, le estoy sacando porque me cae mal, entonces ahí es una desviación de poder y evidentemente ocasionará la nulidad de esa disposición. Ok. Esperanza Chávez dice, ¿qué acción se podrá seguir cuando un servidor es jubilado por incapacidad y la instalación lo quiere cesar por supresión de puesto? Bueno, ahí, o sea, debería ser jubilado por incapacidad, porque si ya estuviera jubilado ya no estaría en la institución, ¿no es cierto? Entonces, la idea, entiendo que la pregunta es que le quieren suprimir el puesto, pero él tendría mejores garantías con la jubilación por discapacidad. Vea, en ese caso yo considero que ahí sí usted debe totalmente acudir a un tema constitucional, ¿no es cierto? Evidentemente, porque las personas con discapacidad son un grupo de atención prioritaria y veo que ahí el tema sí podría ir tal vez por una acción de protección para que se le den las mejores garantías. Y más rápido, igual, o sea, si es que ya hay la jubilación por discapacidad, igual entiendo que tiene que presentar las solicitudes. Ahora, podría ser el caso, en cambio, que yo diga, porque creo que eso es lo que está pasando acá, que todavía no reúne, digamos, el tiempo para jubilarse, aún sea por discapacidad o no reúne la condición o está en conocimiento, no sé. Y en eso se antepone el trámite de supresión, entonces como que se le va a adelantar, ¿no es cierto? Se le va a adelantar el trámite de supresión del puesto. Entonces, pues ahí, si es que usted no reúne todavía algún requisito para jubilarse, no solo le diría que las meras expectativas no constituyen derecho, sino que en derecho administrativo, y esto sí es algo que, otra diferencia con el derecho civil, en el derecho administrativo no se puede dictar un acto administrativo con condición suspensiva. Es decir, yo no puedo dictar un acto por lo que va a pasar mañana. Si usted ve en el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo, inclusive, 102, perdón, que habla sobre la eficacia retroactiva del acto administrativo, te dice, si tú quieres dar aplicación retroactiva a un acto, los supuestos de hecho debieron haber ya existido a la fecha en que tú quieres retrotraer. Es decir, yo no puedo dictar un acto por lo que va a dictar el futuro. La administración pública está impedida de dictar un acto con condición suspensiva. Entonces, ahí creo que eso es lo que está pasando. Excelente. Vamos con una última pregunta. Lauro Vicente Rueda dice, doctor, buenas noches. Saludos desde Loja. ¿Un alcalde entrante puede terminar los nombramientos provisionales de los jefes de unidad? Bueno, recuerden ustedes que el nombramiento provisional depende de qué se lo otorgó, ¿no? Se puede haber otorgado mientras se hace el concurso, se puede otorgar porque una partida está en litigio, ¿no es cierto? Se puede otorgar porque está reemplazando a una persona que está con permisos de lactancia. Entonces, de que se puede, pero siempre y cuando la motivación sea la adecuada. O sea, eso no, y yo he visto, mucho cuidado, he visto que se ganan por más de que, claro, la LOCEP te dice el nombramiento provisional no le da estabilidad, ¿correcto? No le da estabilidad, pero eso no significa que la autoridad puede venir mañana y sin ninguna motivación destituir, terminar esos nombramientos. Si ese nombramiento fue dado con un sentido, entonces hay que respetar ese sentido con el que fue dado. Y si es que, por ejemplo, el caso más común es que los nombramientos estén ahí porque no hay concursos. Vea, llame a concurso, porque si usted ahí, usted saca al uno, pero mete al otro también sin concurso, entonces ¿para qué lo sacó? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente, ahí yo creo que una correcta motivación
da para que se realice. Y si es que son nombramientos provisionales por concurso, lo más adecuado es ya llamar rápido al concurso, que sería la razón lógica de por qué ya estoy terminando el nombramiento provisional. Excelente, excelente, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación. Antes de despedirte, quisiera, por favor, que pudieras indicarles a nuestros cursantes cómo ellos podrían adquirir tus publicaciones. Son dos publicaciones muy interesantes, la una sobre el silencio administrativo, el otro sobre el procedimiento administrativo sancionador. Yo creo que en el Ecuador es necesario que nos pongamos la camiseta y que sobre todo aprovechemos estos espacios para difundir estos trabajos tan importantes que se están desarrollando por parte de los juristas locales. Así que, estimado Andrés, ¿cómo podrían hacer los cursantes para adquirir tus publicaciones? Gracias, Damián. Bueno, gracias por la apertura. Bueno, yo escribí este libro recién, el otro lo escribí ya hace un año. Y bueno, pues estos libros los pueden comprar si están en Quito, Guayaquil o Cuenca, ya están en librerías, ¿no es cierto? Están en librerías, el libro jurídico aquí en Quito, la librería ONI también lo va a empezar a vender, en Guayaquil están en librerías de allá de esta calle que se llama 9 de octubre, y bueno, y pues si desean una página directa, más bien, o si no están en esas ciudades, ustedes pueden entrar a nuestra página web que se llama Legalité, ponen en Google Legalité Andrés Moreta, y ahí dice libros, y ahí pueden adquirir nuestros libros en versión físicas, o también si les gusta leer en digital, en versión digital. Y con eso, pues evidentemente, también pueden estar un poco más atentos también a las redes, porque ahí se está publicando también información relacionada sobre el tema del libro. Muy bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos pues que sea la primera de varias. Muchas gracias, Damián, y gracias a todos. Excelente.